Aquí era que cuando la persona estaba acostada, si la persona está acostada o este recipiente es largo, la presión que tienen las partículas no es tanta, porque solamente es la presión que hay entre ellas. Pero en el caso que si la gravedad afecta si hay una columna de líquido sobre el punto. O sea, la presión de esta partícula B es la presión que tienen las partículas alrededor más la presión de la gravedad, porque está más alta la superficie del líquido. Bien, eso para que tengan en cuenta de que si tomamos al cuerpo como una bola de líquido, ¿verdad? Esos líquidos no simplemente están allí y están ya tranquilos, sino que esos líquidos están bajo el efecto de la gravedad. Entonces, si yo tengo aquí mi líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo está siendo atraído por la gravedad. Y si yo tengo que llevar sangre de las piernas hasta el corazón, esa sangre tiene que ir en contra de la gravedad. Entonces, la gravedad afecta todo el funcionamiento circulatorio, no solamente el aparato circulatorio. Por eso es que cuando, por ejemplo, llega la persona, cuando llega del espacio, cuando bajan de la estación espacial, la que está circundando la Tierra, que no hay gravedad, o es mínima, los bajan cuando los bajan y lo llegan a la Tierra, no pueden caminar, tienen que llevarlos en una camilla, porque todo su sistema se distorsionó con la ausencia de gravedad. Bien. Una de las cosas que es importante en la circulación sanguínea es que la sangre debe mantener una velocidad constante, más o menos constante, porque en esa velocidad está, ¿cómo decir? ¿Cómo que decir? Cuando yo hago está sincronizado, por decirlo de alguna manera, el funcionamiento de muchos órganos está sincronizado con esa velocidad con que la sangre va a pasar por ese órgano. Un ejemplo es el riñón. El riñón tiene que tener una cantidad de sangre que llega para poder tener con qué trabajar para hacer la filtración de la sangre, poder formar la orina y sacar los tóxicos de la sangre. Pero él está configurado a una velocidad que le tiene que llegar la sangre. Por ejemplo, una de las principales causas del daño renal es que no le llegue sangre. Al no llegarle sangre, no tiene esa velocidad de filtración que debería, se dañan los sistemas de filtración que se llaman glomérulos, y al dañarse ya no se puede recuperar y hay fallo renal. Entonces, o sea, eso como ejemplo de que todos los órganos están esperando un flujo, no solamente que le llegue sangre, sino que le llegue sangre en una velocidad correcta. Esa velocidad de la sangre se le llama flujo. Vamos a ver ahorita. Entonces, ¿de qué viene dada la velocidad de la sangre? ¿A qué velocidad circula la sangre por los vasos sanguíneos? Habíamos hablado en la clase anterior de lo que era el gasto cardíaco, ¿verdad? Que el gasto cardíaco era, habíamos dicho en la clase pasada, que el corazón hacía una sístole y bombeaba una cantidad de sangre, ¿verdad? Eso se llama volumen sistólico. Volumen sistólico es la cantidad de sangre que bombea el corazón en una sola sístole. Bien, entonces, el volumen sistólico, ¿a qué le suena volumen? A cantidad, ¿verdad? ¿Y a qué le suena sistólico? Aquí hay sístole. Entonces, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en una sola sístole. Bien. Y el gasto cardíaco se refiere a cuánta sangre se bombea en un minuto.
O sea, siempre el gasto cardíaco está referido a un minuto. Entonces, si eso es así, ¿cuánta sangre bombea el corazón en un minuto? ¿Cuántas veces se contraiga? O sea, si el corazón se contrae 60 veces en un minuto, tiene 60 volúmenes sistólicos, porque cada contracción tiene un volumen sistólico. Entonces, si eso se contrae 60 veces, son 60 volúmenes sistólicos que ocurren en un minuto. Simplemente lo tengo que sumar todos o multiplicar por el número de latidos. Entonces, si el corazón tiene 100 latidos en un minuto, quiere decir que expulsó sangre 100 veces en un minuto. O sea, tuvo 100 volúmenes sistólicos. Entonces, siempre, por eso que el gasto cardíaco siempre está expresado en un minuto, porque depende de la función del corazón. Si el corazón tiene taquicardia, ¿qué decíamos que era taquicardia? Aumenta la frecuencia, quiere decir que se late más veces por minuto, el gasto cardíaco es más alto, porque tiene más latidos en un minuto. En cambio, si hay bradicardia, que es disminución de la frecuencia, hay menos latidos por minuto, quiere decir que el gasto cardíaco es menor. Habíamos dicho también que eso de gasto cardíaco era el bruto que lo tradujo, pero ya se quedó así. Ok, entonces si eso es así, el gasto cardíaco se mide en litros por minuto. ¿Cuántos litros de sangre bombea el corazón en un minuto? Que en un humano habíamos dicho que era ¿cuánto? 5 litros. 5 litros. Si ese es el gasto cardíaco por minuto, si dividimos este volumen de sangre entre los 60 segundos que tiene un minuto, hasta ahorita todavía no lo han cambiado, ¿verdad? Sigue teniendo 60 segundos en el minuto. Entonces, dividimos eso, nos quedaría ¿cuántos ml por segundo? ¿Cuántos mililitros de sangre por segundo en promedio? Y estos mililitros de sangre por segundo es lo que se llama el gasto teórico. Y es una forma de medir cómo es la velocidad de la sangre. O sea que una de las formas de medir la velocidad de la sangre es cuántos mililitros por segundo se bombea en el corazón. Porque no sé si han escuchado cuando hay una noticia, ¿no? Que se abrió una tubería nueva que son tantos litros por minuto. No sé si han escuchado. Aquí no, te lo aseguro. O tubos de petróleo, ¿no? Que está bombeando tantos litros por segundo, por minuto. Porque la velocidad del litro de los fluidos se mide es cantidad de volumen por segundo o por minuto. Por eso que se mide, en cambio la velocidad de los carros, ¿por qué se mide? Kilómetros por hora. Distancia. En cambio aquí, aunque el fluido tiene una distancia, no se mide por distancia, sino por volumen. Okay. Entonces tenemos que aproximadamente la velocidad de la sangre es 83 ml por segundo en promedio en el cuerpo. 83 ml por segundo. Eso varía entre especies. Varía por especie, obviamente. Esto es normal. Y lo pueden investigar en animales. ¿Qué pasa? Que esto es el estado de reposo en un individuo, hombre adulto en estado de reposo, que es el estándar. O sea, lo que se tiene como estándar. Obviamente, como esto depende del gasto cardíaco, si el gasto cardíaco aumenta, entonces la velocidad aumenta. O si el gasto cardíaco baja, la velocidad baja. Bien. Otra cosa que tiene el circuito vascular completo es el principio de continuidad. Eso quiere decir que el tubo nunca se detiene, arranca en el corazón, da toda la vuelta, termina en el corazón, vuelve hacia los pulmones y vuelve a caer en el corazón. O sea que nunca termina el circuito. Eso es como las fuentes de agua de las plazas, ¿no? Esas fuentes no están conectadas a un tubo. Esas fuentes lo que hacen es que tienen el agua abajo, la bombean para arriba y todo el tiempo el agua está bombeando para arriba y para abajo. Pero eso no es que está conectado a un tubo. O sea, esto quiere decir que el circuito o el sistema vascular es un circuito cerrado que tiene un principio de continuidad. Bien. Entonces, la velocidad de un circuito cerrado
viene dado por el gasto y el área. O sea, aquí podemos calcular en promedio lo que tiene la velocidad. Ya sabemos cuál es la velocidad, ¿verdad? 83. Esa es la velocidad de la sangre. Pero hay partes del cuerpo que tienen la velocidad más rápida, la sangre va más rápida, y otra parte del cuerpo que va la sangre más lenta. ¿De qué depende eso? Lo dijimos en el segmento anterior de la clase. Del diámetro, ¿verdad? Exactamente. Si en donde haya el diámetro más grande, el fluido va más lento o más rápido. Más lento. Y si el diámetro es más pequeño, el fluido va más rápido. O sea que esa velocidad que estoy hablando es en promedio del cuerpo. Ahora va a depender del diámetro del tubo o del lecho vascular, de la parte vascular de lo que estemos hablando. Entonces, como ejemplo, tenemos el flujo en la aorta. El flujo en la aorta es si este es el teórico y este es el diámetro de la aorta, el área, aquí está 2,5, pero aquí en esta fórmula pusieron 3. Pero hay unos que dicen que es 2, pero está por ahí. Esto quiere decir que la sangre circula por la aorta a una velocidad de 30 centímetros por segundo. Porque aquí ya estamos hablando de litros y litros en segundo. Aquí es áreas en segundo. Esto debería incluir mililitros, centímetros por segundo. Es decir, que aquí no debería estar en mililitros, sino en centímetros. Centímetros cúbicos. Porque si son centímetros cúbicos y aquí son centímetros cuadrados, queda un solo centímetro. O sea, eso no debería estar en mililitros. Como si no supieran que doy clase en la mesa. Entonces, fíjense, aquí estaba la fórmula, el error está aquí. Y aquí debería ser no en mililitros, sino transformado en centímetros cúbicos. Se hace la conversión. Entonces aquí son 3 centímetros menos 2 centímetros da un solo centímetro. Entonces, aquí estamos viendo que la velocidad de la sangre en la aorta es de 30 centímetros por segundo. Mientras que en los capilares, aquí el área es mayor, fíjense con la velocidad, 0.03. O sea, ni siquiera es 1% de la velocidad de la aorta. Y lo que hemos dicho, que por los capilares la sangre tiene que ir despacito, así como la canción. Despacito para que pueda haber un intercambio con el endotelio. Entonces, esto lo que quiere decir es que en los vasos, que es algo lógico que ustedes están pensando, en los vasos donde hay menos área, la sangre circula más rápido. Y en los vasos donde hay más área, la sangre circula más lento. ¿Dónde circula más lento la sangre? En los vasos que tienen más área, que son los capilares, porque dijimos que la vamos a sumar todas. Bien, esto es otro teorema o otro principio de la hemodinámica que habla de la energía que se genera en un sistema para que haya un movimiento. Bien, en este caso, aplicado a la hemodinámica, dice que la energía es constante en un sistema de vasos continuados. Que dijimos que el sistema vascular es un sistema continuado. Es decir, que hay una energía que se origina del corazón y tiene que circular, la energía se la circular. Y la energía total del sistema es igual a la suma de diferentes formas de energía que se pasa en el sistema. Y yo entiendo lo que hice. Pero pues lo que quiero resumir es que para que haya un movimiento de la sangre, tiene que haber energía, tiene que aplicarse la energía. ¿Ya? Si yo quiero que una lata que está aquí se mueva hasta allá, ¿ya? La lata está aquí, yo no le voy a decir a la lata, muévete hasta allá, eso no es que pasa en Harry Potter, ¿verdad? Yo le digo, la lata, muévate para allá, no se mueve. Yo tengo que aplicarle energía a la lata. ¿Cuándo está la energía? Es la energía que yo estoy aplicando a los músculos para hacerle el movimiento y patear la lata. Ahora la lata tiene una energía que yo se la apliqué con el pie. Y esa energía es energía cinética. Que esa energía, entonces la lata la transforma en movimiento. ¿Cómo? Yendo de aquí para allá. Entonces, hay una transformación de energía mecánica en energía cinética. Entonces, para la circulación, como ven aquí, hay diferentes formas de energía. Una energía es esa misma, energía cinética, porque el corazón le aplica una fuerza
a la sangre y la sangre se mueve. O sea, la sangre tiene una energía cinética. Aparte, la sangre tiene una energía hidrostática, que es la misma energía que estamos hablando aquí. Todas las partículas de la sangre se están empujando unas con otras. Tiene una presión hidrostática. O sea, esa presión hidrostática también depende de la presión que le ejerce el corazón a la sangre. O sea, si ustedes tienen un pitillo, por ejemplo, y tienen agua en la boca, y soplan y le echan agua, el agua que tiene en la boca, y el pitillo lo cierran del otro lado, ¿verdad? Y le echan, del agua que tiene en la boca le echan un poquito de agua, y cierran el pitillo, ¿verdad? A lo que abren el pitillo, como le echaron poquita agua, el agua no cae mucho. Pero si ustedes le echan toda el agua que puedan al pitillo y lo cierran, y después cuando abren, ¿qué va a pasar? El chorrito sale más lejos, ¿verdad? Eso se llama presión hidrostática. O sea, la presión hidrostática es la presión que tiene un líquido para expulsar sus propias partículas hacia afuera. Eso se llama presión hidrostática. Que mucha de esa presión hidrostática se la podemos aplicar a un fluido a través de una bomba, que es lo que hace el corazón. Este tipo de energía está la presión lateral, que es, porque hay presión hidrostática, puede ser hacia adelante, ¿no? Pero también hay una presión que es hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás. O sea, la presión hidrostática hacia todos lados. Y la presión de la resistencia, que es la presión que tiene que ejercer en exceso para vencer una resistencia. Eso lo vamos a explicar ahorita. Pero lo que quiero decir con esta lámina es que el movimiento de un fluido o de un líquido por un tubo no solo depende de las ganas que tenga el fluido de fluir por ese tubo, sino que depende de unas cantidades de energía que se le aplicaron a ese fluido, y va a depender también de la naturaleza de las paredes por donde tiene que circular ese fluido. Bien, entonces el flujo sanguíneo por un vaso sanguíneo, el flujo de sangre, ¿verdad? Por un vaso sanguíneo, si esto es un vaso sanguíneo, él tiene que fluir la sangre desde aquí, desde un punto 1 hasta este punto 2. La sangre tiene que ir de un lado para otro, porque aquí está la arteria, o sea, la aorta, y aquí está el riñón. La sangre no va a ir del riñón, o la arteria no va a ir del riñón al corazón, ¿verdad? Si esto es una arteria, la sangre va a ir del corazón al riñón. Tiene que ir de un punto a otro. Ok. Entonces, que la sangre vaya de este punto a este punto, hay tres aspectos que se miden, porque depende ese fluido de sangre. Primero, lo que hemos hablado del flujo sanguíneo, o sea, la velocidad con que la sangre viene, o la cantidad de sangre con que viene, la cantidad de sangre que viene, que depende del gasto cardíaco. La presión, que depende de la fuerza que le aplicó el corazón a la sangre, pero también de la naturaleza elástica de las arterias. Y la resistencia es que las arterias no se van a dejar, así que las arterias le van a hacer contrario al flujo de sangre. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que en las venas hay 80% de la sangre y en las arterias el 15%, contando la del circulatorio del pulmón. La mayor, bueno, ya dijimos, se carga con el movimiento de sangre, y en las venas es donde se almacena. Las arterias en movimiento y las venas se almacenan. Entonces, el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre, flujo es cantidad de sangre que viaja por las arterias o por los vasos sanguíneos. O sea, cuando yo me refiero a flujo, es cantidad de sangre. Depende obviamente de la cantidad de sangre que sale del corazón. Así que la cantidad de sangre, el flujo sanguíneo, entre otras cosas, va a depender de la cantidad de sangre que sale del corazón por su bombeo. Esto lo vamos a hablar más adelante, pero una de las cosas que empuja la sangre a que haya un flujo, obviamente, es la presión con que el corazón se contrae y la sangre se bombea por la aorta, ¿verdad? El corazón bombea y la sangre sale por la aorta. Pero vamos a ver si explico eso. Aquí tiene una bomba que puede hacer el ventrículo izquierdo, y aquí está un tubo
que es la aorta. Entonces, yo prendo la bomba, aquí está un switch, yo prendo la bomba y el agua empieza, o el líquido empieza a salir por el tubo. ¿Qué pasa si yo apago la bomba con este líquido? ¿Sigue saliendo? Se detiene, ¿verdad? Se detiene la salida de sangre. A ustedes me dirán, es lógico, ¿qué pasa cuando el corazón empezaba en la diástole? No tenía sangre, ¿verdad? Estaba apagado el corazón, está apagada la bomba. Está apagada la bomba porque el corazón está en diástole. Ahora ustedes me dirán, ¿y eso quiere decir que el corazón está apagado, está en diástole, la sangre no circula? Circula, sigue circulando, aunque el corazón esté apagado, porque está en diástole, esa microfracción de segundo que el corazón está apagado, la sangre sigue circulando. Pero entonces, ¿de dónde saca la energía? Si la bomba está apagada, ¿de dónde saca la energía la sangre para seguir circulando? Porque eso, en este ejemplo, el tubo es rígido. Entonces, en este caso, yo apago la bomba y no hay más energía y el líquido deja de funcionar. Pero ahora, ¿qué pasa si este tubo no es rígido, sino que es una goma, como la del caucho de la bicicleta? Entonces, yo prendo la bomba y empieza a salir líquido con la energía, pero parte de la energía de la bomba la agarra la pared. Prende la bomba y la bomba le da energía al líquido y el líquido empieza a salir, pero no toda la energía se va en el líquido, sino que la pared agarra parte de la energía y la pared se estira, porque es una bomba. Cuando yo apago la bomba, deja de salir líquido. Deja de salir líquido. Pero deja de salir líquido, deja de salir líquido aquí. No, ¿por qué? Porque ahora la energía que estaba en la pared se regresa y termina de empujar la sangre. Esa es la razón por la cual la sangre nunca deja de fluir, por más que el corazón se apague ese pequeño segundo, microsegundo, porque es 0.8 completo el ciclo. Pero ese microsegundo que el corazón está completamente apagado, la sangre sigue fluyendo. ¿Por qué? Porque la arteria, la aorta y las grandes arterias almacenan energía. Cuando el corazón se apaga, sueltan esa energía. Cuando el corazón se prende, vuelven a almacenar energía. Y en ese plan está todo el tiempo la arteria. Por lo tanto, el fluido de sangre siempre es continuo. Por eso que el flujo sanguíneo nunca se detiene. Por más que el corazón tenga periodos de contracción y relajación, que se supone que en la relajación no bombea, pues está relajado, aún así, en ese periodo de relajación la sangre sigue circulando. Pero es porque las arterias han almacenado parte de esa energía que bombeó y ahora el corazón apagado, ellos sueltan esa energía y terminan de empujar la sangre. Entonces, eso es lo que quiere decir este gráfico. Aquí estamos, decimos que este es el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, aquí el ventrículo se contrae y empuja la sangre a la aorta. ¿Qué hace la aorta? La aorta circula la sangre, pero la aorta se aprovecha y agarra, almacena energía en las paredes, distendiéndose. Cuando el corazón está apagado en diástole, entonces la aorta suelta esa energía y termina de bombear la sangre. Ya ahora en ese momento ya el corazón entra de nuevo en sístole y se vuelve a llenar la aorta y la aorta vuelve a agarrar energía. Pero ¿qué conclusión termina con esto? Que la sangre nunca se detiene. O sea, no es porque el corazón esté en diástole, la sangre se para. ¿Sí? Esa es la conclusión de esto. O sea, que la sangre tiene un flujo continuo. Bien. Entonces, otro aspecto es el gradiente de presión. El gradiente de presión, como la palabra gradiente lo dice, es que hay algo mucho y del otro lado hay algo poquito. Entonces, hay un gradiente. En este caso se habla de presión. Entonces, supongamos que ustedes tienen su pareja y cada quien se pone un pitillo, cada quien se pone en un extremo del pitillo, ¿no? Y ponen una pelotita de anime en el medio de la... ¿me está siguiendo, verdad? No mucho. Un pitillo, después de tomar refresco, le meten una pelotita de anime
y una cucaracha, y después ponen a dos personas a soplar en ambos extremos. ¿Verdad? Ok, si las dos personas soplan con la misma fuerza, Y uno tiene gripe. hacia dónde se mueve, si las dos personas se... La flema ahí. Sí. Suponemos que los dos están sanos. Si las dos personas soplan con la misma fuerza, ¿hacia dónde se mueve la pelotica? Hacia medio. para ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un gradiente, sino que los dos lados tienen la misma presión. Y al haber la misma presión, las presiones se cancelan y la pelotica no se mueve para ningún lado. Ahí no hay gradiente. Pero en cambio, supongamos que una sopla mucho y la otra sopla poquito. ¿Hacia dónde se va a ir la pelotica? ¿Hacia el que sopla mucho o al que se sopla poquito? Al que sopla poco. Eso quiere decir que hay un flujo de aire en sentido de donde hay más presión a donde hay menos presión. Pero los dos lados están soplando. ¿Sí? Pero la pelotica se mueve hacia el que sopla más pasito, porque ahí la presión es menor. O sea, eso es lo que se llama un gradiente. Un gradiente quiere decir donde hay un sitio de más presión, para que la sangre fluya, tiene que ir hacia un sitio de menos presión. Eso es el gradiente. ¿Dónde hay el sitio de mayor presión? A la salida de la aorta, o sea, a la salida del corazón de la aorta. Ese es el mayor sitio de presión de la sangre, porque la provee el corazón. Entonces, a medida que la aorta va caminando y se va dividiendo, la presión que existe en las paredes va disminuyendo y por lo tanto la sangre puede fluir hacia allá, porque va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Es lo que se llama entonces el gradiente. Generalmente en una arteria siempre el punto más cercano al corazón es el que tiene más presión y el punto final de la arteria donde se divide es el punto donde hay menos presión. No puede haber la misma presión porque si hay la misma presión la sangre no circula, ¿verdad? Entonces bueno, eso es lo que estaba hablando aquí, este ejemplo. El ejemplo de los pitillos, pero ya en otro lenguaje. Bien, entonces tenemos que el flujo es la cantidad de sangre. Flujo, cantidad de sangre. Presión es que tiene que haber un gradiente de presión. Tiene que ir donde hay más, la sangre va a fluir donde hay más presión a donde hay menos presión. Y lo otro es la resistencia. La resistencia, yo siempre pongo el ejemplo de una autopista. Supongamos que vemos una autopista de allá de Japón, que son Sí, que no tiene huevo. sí, cuando yo fui a Japón, no tienen hueco y son como 8 canales. ¿Sí? Entonces, por esa autopista van a ir, como en Japón, van puros japoneses borrachos. Salieron de una fiesta, ¿verdad? Entonces, cada japonés va a ir en su canal, más o menos ahí va en su canal, van chocando unos con otros, ¿verdad? Pero van en su canal. Ahora bien, hay unos japoneses borrachos que van en los canales que están pegados a la barrera de los lados. ¿Verdad? Como van borrachos, ¿qué van a ir? Van a ir chocando con la pared. Porque van borrachos, entonces de vez en cuando chocan con la pared, van chocando. ¿Van siguiendo, verdad? Sí. Okay. Entonces, estos como no chocan con nada, pueden ir tranquilos. No chocan con nada, pero estos como van chocando con la pared, cada vez que chocan con la pared se le va reduciendo la velocidad. Porque la pared los va frenando, ¿verdad? Si ustedes van corriendo y chocan con la pared los va a frenar. Eso quiere decir que estos carros que van pegados a la pared y van chocando con las paredes, esos van a ir más lentos, porque la pared le va a ir ejerciendo una fuerza contraria a la circulación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si esto es un vaso sanguíneo y estos son glóbulos rojos, por ejemplo, no solamente porque sea glóbulos rojos, sino, por poner el ejemplo, es la sangre completa. La sangre que no choca con nada puede ir más rápido, no está chocando con nada. Pero la sangre que va pegada a la pared la va a ir frenando. Entonces, la parte del medio del vaso sanguíneo va rápido, pero la parte que va pegadita a la pared va más lento, porque la pared le va frenando. La pared lo va a ir frenando, o sea, va recortando la pared y la pared lo va a ir frenando. ¿Se ve eso, verdad? Bien, esa fuerza que ejerce la pared
como lo va a ir frenando, se dice que la pared tiene una fuerza contraria al flujo, o la pared lo frena. Entonces esa fuerza que tiene la pared es lo que se llama resistencia, es la resistencia al flujo. Obviamente esa resistencia no lo tiene la sangre que va por el medio, porque esa no choca con nada. O sea, esa sangre que va por el medio va tranquila, pero la sangre que va por la pared, pegadita a la pared, esa sangre tiene resistencia. ¿Sí? Entonces, hablamos de un canal que de 8 canales, o sea, una carretera muy grande. Ahora bien, supongamos que no sea esta carretera muy grande, sino que sea una carretera. Supongamos que sea una carretera más pequeña. ¿Qué pasa con la carretera más pequeña? Que ahora solamente puede ir una pequeña cantidad de carros por el medio y los carros que van borrachos chocando. En este caso, solamente la parte del centro es más pequeña, quiere decir que es menor la cantidad de sangre que va libre y es mayor la cantidad de sangre que va chocando con la pared, proporcionalmente. Ahora supongamos que la pared solamente tenga 2 canales. ¿Cómo van los carros ahí? Todos los carros van chocando con la pared. Entonces ahí toda la sangre va a tener resistencia. ¿Se entiende? O sea que, ¿y de qué depende la resistencia en un vaso sanguíneo? Depende del espacio que haya libre en el medio. Porque esa sangre no choca con nada. Entonces, si el vaso sanguíneo tiene un diámetro muy grande, solamente esto de aquí está ofreciendo resistencia, lo que va chocando con las paredes, y todo lo del medio está libre, va libre. Entonces ese vaso sanguíneo tiene poca resistencia, porque el diámetro hace que lo que va en el medio vaya libre. Ahora, si yo tengo un vaso sanguíneo muy pequeño, casi toda la sangre choca con la pared y la parte que va en el medio libre es más pequeña. Esos vasos tienen más resistencia, porque el diámetro más pequeño tiene menos sangre libre por el medio, circulando. Entonces, ahora bien, ¿qué dijimos al principio sobre la capa muscular de los vasos sanguíneos? ¿Qué es eso? ¿Para qué servía? Para Para reducir el diámetro. Entonces, ¿qué hace un vaso sanguíneo cuando se dilata? ¿Con la resistencia aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo si él se dilata con la resistencia? ¿Disminuye o aumenta la resistencia? Disminuye. ¿Por qué disminuye la resistencia? Porque al hacerse más grande hay más espacio en el medio. En cambio, ¿qué pasa si el vaso sanguíneo hay vasoconstricción? Aumenta la resistencia. ¿Por qué? Porque hay menos espacio libre en el centro. Entonces aumenta la resistencia. Entonces, cuando yo digo que un vaso sanguíneo hay vasoconstricción, ese vaso sanguíneo está provocando resistencia al flujo sanguíneo. Entonces el flujo sanguíneo se va a ir frenando, hay menos flujo sanguíneo, porque las paredes del vaso le hacen resistencia. ¿Sí? Por eso que entonces cuando la resistencia es una fuerza que se opone al flujo de sangre, y cuando hay si yo tengo una velocidad aquí y una velocidad aquí, obviamente la velocidad aquí va a ser menor porque la resistencia va a detener la sangre. ¿Qué hago yo para igualar la resistencia? Tengo que aumentar la presión. Si yo aumento la presión, equivalo el flujo. Vamos a ver qué más sale por ahí. Ok. Entonces, ¿de qué depende entonces el flujo sanguíneo? Que es la cantidad de sangre que va a ir. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, así no se lo explican en un bachillerato. Se lo voy a volver a explicar. Cuando yo tengo una división, ¿verdad? Yo tengo una torta y la cantidad de personas que me van a compartir la torta son 2 personas. ¿Qué pasa con el tamaño de la torta? Si son 2 personas, le toca un pedazote a cada quien, ¿verdad? O sea que el tamaño de la torta
va a depender, el tamaño del pedazo de la torta va a depender de la cantidad de personas. Ahora, si son 4 personas, ¿qué pasó con el tamaño de la torta? Se redujo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más personas. Si son 20 personas, ¿El tamaño de la torta o de la porción? de la porción. Si Si son 20 ya más son 20 bien. personas, ya no le toca media torta, sino que le toca cada vez en el pedacito más pequeño. Entonces, eso quiere decir que el tamaño de la torta es inversamente proporcional a la cantidad de personas. ¿Sí? Repito, el tamaño del pedazo de torta es inversamente proporcional a la cantidad de personas que hay en la fiesta. Mientras más personas, o sea que mientras más personas, el tamaño, como ven las flechas son contrarias. Mientras más personas va para arriba, el tamaño del pedazo de la torta va para abajo. O sea, como la dirección de las flechas es inversa, se habla de una relación inversa. Una relación inversa. O sea, ¿cómo sé que yo es una relación inversa? Porque el número está abajo. O sea, este número, si está abajo en la fracción, es inverso a lo que esté aquí. Ahora, si yo tengo más tortas, tengo 20 tortas, le toca una torta a cada quien. O sea que si este número de arriba aumenta, el pedazo de torta también aumenta. O sea que esto de arriba varía de forma directa. Por eso que se llama que lo que esté arriba es directamente proporcional, o tiene una relación directa. En cambio lo que está abajo tiene una relación inversa. Cuando la relación es inversa, cuando este sube, este baja. Cuando la relación es directa, cuando este sube, este sube. Y si este disminuye, obviamente, si este disminuye, este disminuye. Eso se le llama una relación directa. Y la relación inversa es al revés. Cuando este aumenta, este baja. O si este baja, este sube. Okay. Ahora vamos a la fórmula aquella. Si eso es así, esta R es resistencia y esta P es presión y esto F es flujo. Entonces, ¿qué digo yo cuando la resistencia es inversamente proporcional al flujo? O sea que la resistencia tiene una relación inversa con el flujo. Eso quiere decir que si aumenta la resistencia, ¿hay más o menos flujo? Disminuye el flujo, exactamente. Que es lo que estamos explicando. ¿Por qué se aumenta la resistencia? Se aumenta la resistencia, baja el flujo, porque el vaso sanguíneo se está poniendo más chiquito. Y más fricción. Y entonces hay más fricción y el flujo es menor. Hay menos sangre, no puede circular tanta sangre por un tubito chiquito. ¿Qué es lo que pasa con el capilar? Pero también aumenta la presión. Y la presión puede aumentar. O yo aumento la presión para que aumente el flujo. Si aumenta la presión, ¿qué pasa? Aumenta el flujo. ¿Por qué? Porque la relación es directa. Si aumenta la presión, o sea, el corazón, yo le meto un corriente al corazón y el corazón aumenta la presión, va a haber más flujo porque la relación es directa. Aumenta la presión, aumenta el flujo. Pero si los vasos sanguíneos se ponen chiquiticos, aumenta la resistencia, como es inversa, el flujo va a bajar. Entonces, de esa manera, y esto funciona para tubería. Yo quiero que disminuya el flujo de sangre de agua por un cuarto. ¿Qué hago? Cierro la llave. ¿Qué estoy haciendo cerrando la llave? Estoy provocando disminución del diámetro de donde pasa el agua, estoy provocando resistencia, por lo tanto va a haber menos flujo de agua donde yo quiera que vaya el agua. Entonces, pero la naturaleza, como dijo la biología, inventó esto antes que se inventaran los ingenieros en hidráulica. ¿Con qué? Produciendo los receptores alfa en los vasos sanguíneos para que se contrajeran. Ajá. Entonces, eso también lo hablamos, nosotros hablamos la clase pasada, ¿no? Sí. Lo que es la distribución o no. No, bueno. Pues sí, o no. Ya lo repaso. Bueno, la distribución del flujo. O sea, ¿qué es flujo? Es cantidad de sangre, ¿verdad? Ustedes me dirán, ¿habrán órganos que requieren más sangre que otros? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, la piel requiere mucha sangre. La piel. La piel. ¿Requiere mucha sangre? Los pies no requieren tanta sangre. ¿El cerebro requiere sangre?
Sí. ¿El riñón requiere sangre? Obviamente. Sí. Entonces, hay órganos que tienen mayor flujo de sangre, o sea, mayor cantidad de sangre que le llega. Y hay otros que tienen menos, dependiendo de la importancia. ¿Qué hace, por ejemplo, en el momento que hablamos del estrés? El animal, cuando el animal está en estrés, él piensa que va a luchar, ¿cierto? Entonces, si él va a luchar, es probable que me hieran. Y si me hieren, voy a botar sangre por la piel. ¿Qué hace el corazón en el sistema en ese caso? Reduce el flujo sanguíneo para la piel. ¿Para qué? Para que si hay una hemorragia, no se pierda tanta sangre. Pero por el contrario, si yo voy a hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Qué son los órganos que se van a activar? Corazón, Los músculos. pulmones. Entonces los músculos tienen que recibir más sangre porque los músculos se van a empezar a activar. Entonces, eso no es fijo, sino que dependiendo de la circunstancia, el cuerpo puede cambiar cuánta sangre va a recibir cada órgano. Y eso es lo que se llama la distribución de flujo. Entonces, lo que saben de esto, lo que han hecho es que han distribuido el flujo en circuitos. Entonces, estos circuitos son estos: el del cerebro, piel, corazón, músculos, riñones, hígado y lo que es aparato digestivo y todo lo que no se nombró ahí. Entonces, ¿de qué depende la sangre que le llega a cada órgano o cada circuito de esto? Va a depender de su función, de su actividad metabólica. Y esto ustedes lo tienen en anatomía, ¿verdad? En anatomía ustedes vieron cómo había órganos que tenían las arterias más grandes y otros órganos que tenían las arterias más pequeñas. Bien, entonces estos son los circuitos. Los circuitos son el circuito de los pulmones, el circuito del cerebro, el circuito del corazón. El cerebro tiene un solo circuito para él. Es tan importante el cerebro que hay un solo circuito para el riñón, para el cerebro. Igual el riñón es tan importante que tiene un solo circuito para él. O sea, del circuito del riñón no te va a salir una rama, el circuito del riñón es solo del riñón. Tenemos el circuito musculoesquelético, la piel y los huesos y todo el resto de cosas. Bien. Y tenemos este circuito del hígado y el resto de órganos digestivos. Fíjense que aquí, si tenemos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, este gasto cardíaco tiene que distribuirse a cada órgano. Entonces, esta distribución del gasto cardíaco es lo que se llama la distribución del flujo. Una cosa que tiene la distribución del flujo es que si entra, la cantidad de sangre que entra es la misma cantidad de sangre que sale. O sea, el corazón bombea una cantidad de sangre por el ventrículo izquierdo, ¿ya? La bombea y va al circuito mayor. ¿Cuánta sangre va a caer en la aurícula derecha? La misma cantidad. O sea, la misma cantidad de sangre que bombea el corazón en el ventrículo izquierdo es la misma cantidad de sangre que va a caer en la aurícula derecha al terminar. O sea, todo el circuito. O sea, en cada latido. O sea, no es que porque hay más órganos la sangre se va a enlentecer, no. Todo esto es un circuito cerrado de continuidad que estamos hablando al principio. O sea, la misma sangre que llega entonces yo le pregunto en el examen: ¿quién bombea más sangre? ¿Quién bombea la mayor cantidad de sangre? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? Hay que decirme que es igual, que es un circuito cerrado de continuidad. O sea, la misma sangre que bombea el ventrículo derecho y la misma sangre que bombea el ventrículo izquierdo. La cantidad de sangre. Es un circuito cerrado que cumple el principio de continuidad. Eso se me decía, hay enfermedades que cambian el flujo de sangre y eso lo pueden medir. ¿Qué causas pueden modificar el flujo de sangre? Bueno, el ejercicio, el edadismo, el embarazo, las diversas enfermedades. Hay dos distribuciones, la relativa y la absoluta. Bien, entonces tenemos aquí que el corazón bombea una cantidad de sangre. No sé por qué dice 25, 27, que sea 5. Aquí está en reposo. En reposo, ya dijimos que el gasto cardíaco del corazón son 5 litros por minuto. Veamos. ¿Dónde va esa sangre? Va al intestino, va al corazón, va al riñón, va a los huesos, al cerebro, a la piel y al músculo. Fíjense que aquí está cuánta sangre recibe cada órgano de esto. Por ejemplo, el intestino recibe del 20 al 25%. Y este circuito de está todo el intestino se llama circuito esplácnico.
El circuito esplácnico se refiere al hígado y todos los órganos digestivos. Recibe el 20 al 25%. Los riñones reciben el 20%. Y esta es la cantidad de sangre, ¿no? Ok, ahora supongamos que está el ejercicio. ¿Quién va a demandar sangre? El músculo. Ahora entonces aquí tenemos el músculo de un 15 a un 20% en reposo, va a pasar a un 80 o 85% de la sangre va al músculo. 80 o 85%. ¿Qué pasó con el riñón? Pasó del 20% al 2 al 4%. Se redujo el flujo, pero el flujo relativo, no el absoluto. Porque si usted le meten a un riñón 2%, 4% del flujo, normalmente lo matan al animal. O sea, el animal se muere. No puede recibir menos sangre el riñón. Pero, ¿por qué ahora recibe el 2 al 4%? Porque aquí recibe el 20% de 5. ¿Cuánto es el 20% de 5? 1. 1.25. Sí. 1 litro, ¿no? Ajá, el 20% de 5 es 1. O sea que de estos 5 litros, solamente 1 litro va para el riñón. ¿Sí? Ahora, él está recibiendo el 4%, pero de 25, porque aumentó el gasto cardíaco. ¿Por qué aumentó el gasto cardíaco? Porque cuando ustedes hacen ejercicio, ¿qué pasa con el corazón? Hay taquicardia, se acelera, ¿verdad? Y eso quiere decir que aumenta el gasto, porque el gasto es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, ahora vamos a sacar el 2% de 25, ¿cuánto da? O sea, 25 por 0.02. Medio litro. 2% de 25, medio litro. 0,5. Ah, bueno. Entonces, fíjense, si le bajó, y si es el 4%, da el litro. Entonces, fíjense, si tenemos el 4%, sigue siendo el mismo litro. O sea que eso es lo que se llama la distribución absoluta. La distribución absoluta es la cantidad de sangre que le llega solamente por cantidad. Es la misma. Y la relativa es cuánta cantidad de sangre le llega del gasto cardíaco. Ahí sí baja, porque aquí era el 20, aquí baja el 4. Esa es la distribución relativa. Bueno, aquí está la autopista, que estaba hablando hace rato, ¿no? Ven que en un vaso sanguíneo, la sangre que está circulando por el vaso sanguíneo, decíamos que la sangre que va pegada a las paredes va más lenta. ¿Por qué? Porque las paredes no van frenando, ¿verdad? Y la sangre del medio va más rápida. Eso quiere decir que si la sangre del medio va más rápida y la sangre que va chocando con las paredes va más lenta, el perfil que se hace es parabólico. O sea que el perfil quiere decir en la punta del líquido, supongamos que la sangre circule por primera vez en un vaso sanguíneo, el perfil de la punta de la sangre va a ser parabólico. En el centro más agudo y en las paredes más lento. O sea, aquí va más rápido, por lo tanto la sangre en el medio va a ir más rápido. Y en las paredes va a ir chocando, en las paredes va a ir más lento. Esto es lo que se llama el flujo parabólico. O sea, ese flujo que es así parabólico se llama flujo laminar. Ahora, supongamos que te ven el flujo laminar en una manguera. O sea, ustedes ponen que abren una manguera y el agua sale clarita, ¿verdad? Y sale así. Ahora, si ustedes le ponen por ejemplo, un aspersor, y empieza el agua a hacer el agua no se ve clarita, sino que se ve como con burbuja. El agua se ve como blanca, porque se crearon burbujas dentro de esa agua. Entonces, eso es lo que se llama un flujo turbulento. Un flujo turbulento es cuando un fluido no fluye tranquilamente por el tubo, sino que hay algo que hace que ese fluido dé vuelta sobre sí mismo. Y ese fluido se llama turbulento. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir el fluido turbulento? Por ejemplo, que yo agarre y tenga un tubo
y de pronto el tubo se abre a un tubo más ancho. El agua cuando cae aquí hace turbulencia y el fluido se hace turbulento. Y ustedes verán en un río, cuando un río va al río normal, pero si le atraviesa una piedra, ustedes ven que donde hay una piedra el río da vuelta. Y ahí se hace como una espumita y tal. Es decir, que esos obstáculos en el río hacen que el río dé vuelta sobre sí mismo y se haga una turbulencia. O sea, eso puede ocurrir dentro de los vasos sanguíneos. Por eso que se habla de fluido laminar y fluido turbulento. ¿Cómo sería lo óptimo de la sangre? ¿De fuera? ¿Laminar o turbulento? Laminar. Entonces, el cuerpo se esfuerza mucho en que por los vasos sanguíneos la sangre vaya con un fluido en forma laminar y que no sea turbulento. Pero ¿qué pasa? Nosotros empezamos a comer pastelitos, empezamos a comer hamburguesa de noche, pizza, ¿verdad? Y esa grasa se empieza a acumular no solo en la barriga, se empieza a acumular por debajo del endotelio vascular. Entonces tenemos un endotelio vascular aquí, debería estar lisito, viene y hay grasa aquí. Se acumuló un paquete de grasa ahí por comer pastelitos y comer hamburguesa y tal de noche. Cuando la sangre pase por aquí, esta sangre va a ir para abajo, esta va a ir para arriba, va a chocar y aquí se va a formar una turbulencia. Entonces, esto se llama arteriosclerosis. O arteriosclerosis, entonces así. Entonces, la esclerosis vascular significa que al hacerse taponcitos, y esa grasa no está en contacto con la sangre, está por debajo del endotelio. Pero ¿qué hace esa grasa? Reduce el diámetro vascular. Lo comprime. Y al hacer eso, la sangre va a chocar contra eso y se va a hacer un remolinito y se provoca flujo turbulento. Y mientras que el cuerpo se esfuerza en que toda la sangre fluye laminarmente, nosotros nos comemos pastelitos, pizza y todo para que en nuestros vasos sanguíneos se acumule grasa y empieza a hacer un turbulento. Entonces esto, fíjense como para que haya un flujo laminar, tiene que el vaso sanguíneo no tener ningún obstáculo. Y para que haya un flujo turbulento, se establece cuando en el camino del vaso sanguíneo hay un obstáculo. ¿Sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, al medirse el pulso, ¿saben cómo se mide el pulso? Ustedes se mide el pulso, ¿verdad? Que oprimiéndose aquí la arteria radial. Entonces, oprimen aquí la arteria radial y se sienten el pulso. Pero ¿el pulso qué es? Que ustedes están comprimiendo con sus dedos la arteria radial y se están estableciendo un flujo turbulento en ese sitio. Y lo que están sintiendo es cómo la sangre está chocando contra la presión que ustedes hacen con sus dedos y forma un flujo turbulento. Y eso es el pulso. El pulso lo que es un flujo turbulento cuando ustedes están presionando una arteria. Ese es el pulso. Y se aprovecha para hacer eso, se aprovecha se aprovecha para medir la tensión. ¿Por qué? Porque cuando la tensión, ¿cómo se mide la tensión aquí? ¿Qué hace la tensión? Cierra la arteria. Ustedes le meten presión con el aire y cierran una arteria braquial por aquí. La cierra. Entonces no hay flujo de sangre. Entonces cuando la sangre, aquí está cerrada. Cuando la sangre empieza a pasar por ahí, se hace flujo turbulento. Entonces, el primer flujo turbulento es la presión más alta. Entonces, ustedes van soltando la presión y sigue turbulento, hasta que ya deja de ser turbulento, porque ya vieron completamente la broma esa que hace presión, y el último latido turbulento es la presión más baja. La medida de la presión, de la tensión que hace un cuerpo, se basa en eso, en medir el flujo. Por eso que le ponen un estetoscopio. ¿Por qué le ponen estetoscopio si lo que van a medir es presión? El estetoscopio, al ponerlo ahí, ustedes lo que están haciendo es oyendo, porque se oye. Cuando la sangre choca con algo, se oye. Entonces la enfermera, lo que va a medir la tensión, se pone el estetoscopio, pone ahí y hace Entonces él empieza a oír el flujo turbulento. Cuando empieza, el primer flujo turbulento es la presión más alta. Entonces empieza el último es la presión más baja. Y lo que está oyendo es el flujo turbulento en la arteria.
¿Qué es lo importante? Que en la sangre debería de tratar de, o sea, el cuerpo se esfuerza mucho en que la sangre circule en forma laminar. Porque el problema del flujo turbulento es que hay un revoltivo de sangre y ese revoltivo de sangre puede activar la coagulación. Entonces, si usted hay un revoltivo de sangre que está activando la coagulación, se va a activar la plaqueta. ¿Qué pasó aquí? Hay algún error y activa la coagulación. O sea, ese coagulito va a ir circulando, como no se pegó a nada, va a ir circulando por la sangre y se puede obstruir en cualquier capilar. Entonces, por eso que el cuerpo se esfuerza mucho en no tener, bueno, esto es la arteriosclerosis, ¿verdad? Pero eso es temporal, tampoco es que va, pero supongamos que el perro o la persona tiene la presión sanguínea alta, es hipertenso, eso lo vamos a hablar después, pero supongamos que tenga la presión sanguínea alta, en la medida que la presión sanguínea, este es el flujo laminar, la sangre se mantiene laminar mientras tenga una circulación normal. Pero ¿qué estamos hablando nosotros de la presión? Cuando aumenta la presión, aumenta el flujo, ¿verdad? Y llega un momento en tal en que hay tanto flujo que el flujo empieza a chocar con todo y se hace el flujo turbulento. Entonces tenemos aquí que la velocidad crítica es la velocidad máxima que puede tener la sangre para que la sangre fluya en forma laminar. O sea que un problema de la hipertensión, que aumenta la presión de la persona, que cuando se lo miden, es porque empieza a tener flujo turbulento en todas partes del cuerpo. Y eso hace que se le dispare, uno de los problemas que tiene, que se le dispare la coagulación y pueda desprender coágulo. Entonces, esta velocidad crítica es la velocidad máxima, o sea, o la presión máxima en la cual el flujo se mantiene laminar. A partir de ahí, el flujo empieza a hacerse turbulento. Y es perjudicial para la fisiología que el flujo sea turbulento. Por eso que él se esfuerza mucho en mantener una presión. Porque para el corazón que fuera, ¿no? Mientras más presión mejor, porque la sangre llega hasta más sitios. Pero no, la presión tampoco puede ser alta. Porque si no, empezamos a tener flujo turbulento y empezamos a tener problemas de salud. O sea, ¿qué es la velocidad crítica? Es la presión máxima en la cual el flujo cambia de laminar a turbulento dentro de los vasos sanguíneos. O sea, es una presión. ¿Puede faltar? Ok. O sea, ese grafiquito es muy bonito. Ven ahí un vaso sanguíneo donde ocurre aquí ¿qué? Vasoconstricción, aquí dilatación. Entonces dijimos que la relación de la resistencia era proporcional o inversa al flujo. La resistencia era inversional, inversa. Entonces la vasoconstricción lo que produce es aumentar la resistencia. Entonces, si yo hago vasoconstricción, aumento la resistencia. Y se fue la... Entonces, al producir el vaso sanguíneo, producir vasoconstricción, entonces, ¿qué hace un órgano? ¿Qué hace un órgano para evitar o para hacer que le llegue menos sangre? Mira, esto se va a quemar. ¿Qué? Esto se va a quemar. ¿Está haciendo qué? ¿Será que llegó voltaje alto? No. No han separado las cosas, ¿no? Ah, No han separado las cosas. le subió el flujo benéfico a la... Ajá, entonces, ¿qué hace un órgano? Ajá, ¿qué hace un órgano para evitar que le llegue más cantidad de sangre? Se produce vasoconstricción. O sea, al producir vasoconstricción de las arterias que irrigan ese órgano, le llega menos sangre. Y en ese caso, ¿por qué le llega menos sangre? Porque hay más resistencia. Y al aumentar la resistencia, baja el flujo. Entonces, eso está ocurriendo, ustedes les está pasando eso en su cuerpo a todo momento. O sea, en todo momento hay un control de cuánta sangre le llega a cada órgano.
el vascular. Entonces, en este momento, por ejemplo, que tenemos calor, hay una redistribución de la sangre hacia la piel, porque en ese caso la sangre tiene que enfriarse. Entonces, hay una vasodilatación hacia la piel, la sangre llega a la piel y hay mayor difusión de calor hacia el aire. Y aprovechando ese calor, el simpático estimula las glándulas sudoríparas y entonces esa glándula sudorípara pone agua sobre la piel para que ese calor que trae la sangre la absorba el agua y se la lleve cuando se transforma en vapor. Entonces, cada órgano, ahorita que tenemos calor que se apagan los aires, cada órgano ahorita está ejerciendo una acción de vasoconstricción y una acción de vasoconstricción. Entonces, todo el tiempo el cuerpo está así. Si ustedes están haciendo eso y se asustan, ¿ya? Llegó mi marido, hay unos cambios de vasoconstricción. Okay. ¿Cuáles son de los tres tipos de vasos sanguíneos que tenemos aquí? Arterias, capilares y venas. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que pueden producir más resistencia? Pueden ser los capilares, pero pueden ser los capilares, no tenemos que solamente contar un capilar, sino sumar como el paquete de salchichas, sumar todos los capilares. Entonces, el mayor sitio de resistencia son las arterias, que es lo que tienen músculos que pueden reducir su diámetro. Entonces, la resistencia es ejercida por las arterias. Después, en segundo lugar, la resistencia es ejercida los capilares, porque a la larga son microscópicos. Y por último lugar, las venas casi no ofrecen resistencia. Entonces, por eso decimos que las arterias son los vasos de resistencia. ¿Por qué digo que las arterias son vasos de resistencia? Porque son los encargados de tener esa pared, musculatura en su pared, y son los que pueden modificar su diámetro. Pueden aumentar la resistencia reduciéndose o disminuir la resistencia al producir dilatación. La resistencia puede sumarse, ¿no? Esas son cosas también de hidráulica. La resistencia es mayor si está en serie que en paralelo. En paralelo es la mitad de la resistencia para cada es como la corriente también así. Bien, entonces como les decía hace rato, cada circuito tiene su capacidad de alterar o de modificar su resistencia sin tener que afectar el otro. O sea que el simpático voy a disminuir la resistencia de la piel. No por eso se pone en ese plan con todos los órganos. Por eso que están distribuidos en circuitos. Cada circuito puede alterar su resistencia, independientemente de los demás. Entonces aquí cada uno de estos circuitos tiene su resistencia. Bien. Esta ley de Poiseuille implica cuáles son los factores que afectan la resistencia en un vaso sanguíneo. Y cada factor tiene un origen, ¿no? Por ejemplo, uno de los factores que afecta a la resistencia es la presión de la sangre. ¿Por qué creen que sería eso? ¿Cómo lo que sea? Uno de los factores que afecta a la resistencia es la presión. La aumenta. La afecta. O sea que produce más resistencia. Si hay más presión, hay más resistencia. Pero no importa si la afección es positiva o negativa. Claro, o sea, vamos a ver el tubo. Yo le meto presión aquí a un líquido, a un tubo, ¿verdad? Supongamos que sea una presión pequeña. Yo le meto la presión pequeña a un tubo.
Entonces el agua, como les dije, o el líquido va a ir circulando por el tubo. ¿Dónde está la resistencia? En la cantidad de líquido que choca con la pared. ¿Ya? Ahí está la resistencia. Y en cambio, en el centro del tubo no hay resistencia, porque él va circulando sin chocar con nada. Pero, ¿qué hace la presión? Si yo le aumento la presión, ¿qué pasa? Que yo estoy, aparte de que este líquido está circulando, yo estoy empujando al líquido, la presión empuja el líquido a la pared. Porque hay más presión, entonces hay más líquido, por presión, hay más líquido chocando contra la pared. Sí, por eso que la presión aumenta la resistencia. ¿Okay? La presión hace que más líquido choque contra la pared. Esto le hemos visto, ¿verdad? El radio. ¿Por qué el radio afecta la resistencia? Porque si el radio, ¿verdad? Que el radio ya sabemos que es así como si fuera el pepperoni y este si fuera la completa. El radio me dice que mientras más radio hay más sangre por el medio, menos resistencia. Pero mientras el radio es más pequeño, casi toda la sangre choca con la pared y hay más resistencia. O sea, el radio. La longitud, porque si yo tengo una arteria que es más cortica, hay poca sangre chocando y aquí se divide. Pero si tengo una arteria que es muy larga, toda la sangre ha chocado con las paredes más largas, se ha ejercido más resistencia sobre la sangre, porque el vaso sanguíneo es más largo. Y la viscosidad, ustedes me dirán, ¿qué es la viscosidad de la sangre? La velocidad del fluido. ¿Y qué hace que la sangre sea más viscosa? La densidad. Los elementos formes, exactamente. Si la sangre lo que hace viscosa a la sangre es las células que tiene, el hematocrito, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿quién produce este factor? La presión. ¿Qué órgano es responsable de este factor? El corazón. O sea, que el corazón es responsable de estos factores que afectan la resistencia. ¿De qué depende el radio y la longitud? Del vaso sanguíneo, ¿verdad? O sea, del vaso como tal, ¿sí? De la arteria. ¿Y de qué depende la viscosidad? Del hematocrito. O sea que la cantidad de hematocrito puede alterar la resistencia. Ustedes me dirán, ¿quién tiene más resistencia? ¿Una sangre que es más fluida o una sangre que es más concentrada? La sangre más concentrada tiene más resistencia, porque tiene más elementos formes que choquen contra las paredes. O sea, la sangre con más hematocrito tiene más resistencia. O sea, se produce más resistencia. Entonces, estos factores que estoy nombrando aquí son factores que afectan la resistencia y es lo que se llama la ley de Poiseuille. No sé cómo se llama en francés. Poiseuille. Poiseuille. ¿Ah? No te entiendo, ¿qué? Léelo. Que la primera parte se dice pois, pero lo demás no. Pois. Ah, Poiseuille. Como ratatouille. Poiseuille. Poiseuille. Ah, bueno, aquí está explicado mejor, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores vasculares? Ya dijimos que los factores vasculares, o sea, los factores que dependen del vaso sanguíneo son el radio y la longitud. Entonces, a mayor área, disminuye la resistencia, es inverso. Y a mayor longitud, aumenta la resistencia, y derecho. La viscosidad, ya dijimos, mientras es directa. Mientras más viscoso, más resistencia. Menos viscoso, más resistencia. Entonces yo le pregunto al examen. ¿La viscosidad qué relación tiene con la resistencia? ¿Directa o inversa? Directa. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras se aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia.
La longitud del vaso sanguíneo, ¿qué relación tiene con la resistencia? ¿Directa o inversa? Directa. Quiere decir eso, que mientras el vaso sanguíneo es más largo, hay mayor resistencia. El área, inversa. Quiere decir que mientras más pequeña es el área, más alta es la resistencia. Bueno, puedo explicar esto. Esa era la de Pucellil, Ratatouille, Pucellil. Fácil. Ahora viene la ley de Laplace. Esto es un globo, no va a pensar que es un condón. Ok, esta ley lo que habla es de que cuando se almacena líquido en un recipiente que tiene fibras elásticas en su pared. O sea, no es lo mismo almacenar líquido en un tubo rígido que almacenar líquido en un caucho de esos de bicicleta, una tripa de bicicleta. Es diferente. Hay la pared tiene diferente participación. Si ustedes meten el líquido en un tubo, el tubo no le va a pasar nada, porque el tubo no tiene paredes elásticas. Entonces, ustedes le meten agua al tubo y ya. Pero si ustedes le meten agua a un recipiente que tenga fibras elásticas, como es un globo o un caucho de bicicleta, una tripa, ahí el comportamiento es diferente, porque la pared va a almacenar energía, lo que estamos hablando hace rato, la pared va a almacenar energía y después la puede soltar. Entonces, esta ley lo que habla es de cuando se almacena un líquido en un recipiente donde las paredes tienen fibras elásticas, como es el caso de las arterias, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la pared del vaso? Entonces, si vemos que aquí la presión que viene aquí, que la presión se la puso el corazón a la sangre, ¿verdad? Esa presión que tiene la sangre va a tratar de estirar el vaso sanguíneo. ¿Qué va a hacer el vaso sanguíneo? Sus fibras elásticas, ¿qué van a tratar de hacer? Si yo lo estiro, las fibras elásticas, ¿qué van a tratar de hacer? Cerrar. Entonces, hay dos fuerzas en contra. Porque la fuerza de presión va a tratar de abrirlo. Y la fuerza de la fibra elástica va a tratar de cerrarlo. Eso no es como la presión hidrostática y la osmótica. No, son cosas diferentes. Parece lo mismo. Parecía algo diferente. Sí. Me pregunta que si es igual que la osmótica, no. La hidrostática sí, la hidrostática es esta que estamos hablando aquí. La presión hidrostática es esa presión que hace que el líquido empuje la pared. ¿Sí? Entonces, esa fuerza es hacia afuera, hacia abrir la pared. Y la fuerza que tienen las fibras elásticas es hacia el contrario, hacia cerrarla. Entonces hay dos fuerzas. Si el vaso sanguíneo se mantiene abierto, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Cuál gana? Se cancela, exactamente. ¿Entendieron? Se cancela la fuerza. Si el vaso sanguíneo se mantiene abierto, eso quiere decir que la fuerza que la mantiene, que trata de abrir, como la fuerza que trata de cerrar, son iguales. Y por lo tanto, el vaso sanguíneo se queda abierto a ese tamaño. Si la masa muscular hace que el vaso sanguíneo se cierre, ya eso es otra cosa, porque estamos hablando solamente de la parte elástica. Entonces, hay dos fuerzas. Hay una fuerza que el vaso lo tiende a abrir. Primero, la fuerza contráctil y la fuerza transmural. La fuerza transmural es esa que estamos hablando de la presión hidrostática de la sangre, ¿no? Que depende de la presión que tiene la sangre, no de la presión que el corazón le dejó a la sangre. Esa es la fuerza transmural. ¿Y quién tiende a cerrar? Tiende a cerrar la acción de las fibras elásticas, que se llama tensión. Entonces, tensión, cuando estamos hablando de la ley de Laplace, cuando yo digo de tensión, es la fuerza que hacen las fibras elásticas para cerrar el vaso. Y presión es la fuerza que tiene la sangre para abrir el vaso. Cuando el vaso se llega a un equilibrio, eso quiere decir que tanto la fuerza de tensión como la fuerza de presión están equilibradas y el vaso sanguíneo se queda en ese diámetro.
¿Se puede cambiar? Sí, porque puede haber una fuerza activa para producir vasoconstricción, pero ya eso es otra cosa. Estamos hablando de la fuerza de las fibras elásticas. Entonces, ¿qué pasa si la presión cae? ¿Quién gana? La tensión gana, exactamente. ¿Qué va a pasar con el vaso sanguíneo? Se cierra, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo tengo una hemorragia y resulta que se pierde sangre. ¿Qué va a pasar? Si yo pierdo sangre, ¿qué va a pasar con la presión? Al haber menos volumen de sangre, la presión va a caer. La presión depende del volumen, eso por ahorita más adelante. O sea, al bajar la presión, al haber una hemorragia, baja la presión. Y si baja la presión de la sangre, ¿qué pasa? ¿Quién gana? La tensión. ¿Y la tensión qué va a hacer? A cerrar el vaso sanguíneo. Entonces, empieza a cerrarse los vasos sanguíneos de diferentes órganos. Por ejemplo, y aunque el organismo no quiera, va a llegar un momento en que se va a cerrar los vasos sanguíneos del cerebro. Se cierran porque la tensión, y ellos también tienen tensión, se cierran y le deja llegar sangre al cerebro. ¿Y qué va a pasar? Una de las cosas que hay que reponer en un momento de emergencia no es tanto la sangre es importante, pero lo que hay que reponer es la cantidad de líquido, exactamente. Hay que reponer que en la sangre haya líquido para que la presión no caiga, porque si la presión no cae, va a ganar la tensión y va a cerrar los vasos sanguíneos. Y si el vaso sanguíneo que se cierra es del cerebro, el perro te llevó. Presión intracraneal. Entonces, bueno, esto es la presión en Dinas, esto es la presión que ejerce la tensión. La tensión, obviamente, mientras más grande es el vaso sanguíneo, más tensión tiene. Entonces, la presión crítica de cierre es la presión mínima que tiene que haber en la sangre para que el vaso sanguíneo no se cierre. Eso no es cero, ese valor no es cero, es un poquito por encima del cero, pero no es cero completamente. Eso quiere decir que si hay una pérdida importante de sangre, hay que tratar de reponer la suficiente cantidad de fluido para llegar a ese punto mínimo para que los vasos sanguíneos no se cierren. Entonces, fíjense esta gráfica. Esto es cuando el vaso sanguíneo se cierra, aún hay presión. Fíjense, aquí hay una presión de 20 y aún aquí ya el vaso sanguíneo se cerró. Entonces, ¿cuál es la presión crítica de cierre? No se confundan con la otra crítica. Hay una velocidad crítica y una presión crítica. La velocidad crítica era con relación al flujo laminar, ¿verdad? Y esta presión crítica en relación con la presión que tiene que haber mínima en los vasos sanguíneos para que no se cierren. Bien, ¿qué pasa si se cierra? Estamos hablando, no le llega oxígeno, no le llega suficiente sangre a un órgano, lo principal es el oxígeno y se llega a una hipoxia del órgano. Cuando esa hipoxia es de órganos críticos, se llama shock hipovolémico. Entonces, ¿qué es el shock hipovolémico? El shock hipovolémico se produce en caso de que haya una pérdida considerable de sangre y entonces los vasos sanguíneos va a bajar violentamente la presión y hay una se estrechan los vasos sanguíneos simplemente porque ya no hay presión en el centro, gana la tensión. Y si esos capilares, esas arteriolas que se están contrayendo son del cerebro o del corazón o del riñón, puede provocarse una falla orgánica y producir la muerte de ese paciente. Por eso que es importante, en el caso de un perro atropellado, lo primero que hay que ver es si hay pérdida de sangre, porque no es porque es la sangre, es porque está perdiendo presión, se le van a cerrar los vasos sanguíneos y va a perder el conocimiento y se puede morir. Eso es lo que le pasa a una persona cuando tiene un accidente. O sea, lo primero que tiene que ver en la emergencia es si hay una pérdida de sangre, porque lo primero que tiene que reponer es la presión sanguínea, porque se le va a cerrar los vasos sanguíneos por la tensión. Y esto es un feedback positivo. Es un feedback positivo porque al haber baja la presión, el cuerpo va a tratar de aumentar la presión. Y al aumentar la presión lo que va a hacer es que va a producir vasoconstricción en un lado, vasodilatación en otro, y esa vasodilatación en el otro lado va a hacer que caiga más la presión. O sea, es un feedback, como se acuerdan que el feedback positivo es que va a favor de la tendencia. Entonces, el órgano, el sistema, la homeostasis va a tratar de evitar tratar de que le llegue sangre al cerebro.
Pero para que le llegue sangre al cerebro, tiene que producir vasodilatación. Y la vasodilatación lo que va a hacer es que va a bajar más la presión y va a producir entonces más cierre de arteria. Y va así hasta que se muera. O sea, eso es un feedback positivo fatal. Y eso es lo que se llama el shock hipovolémico. Es un feedback positivo fatal. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Ya va, se vuelve loco. Profe, pase lista. La lista, ¿verdad? Gracias.